Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo de River 3-0 sobre Excursionistas. Una victoria verdaderamente muy trabajada para el equipo de Martín de Michelis. Los de Núñez estuvieron a la altura de las circunstancias, sin embargo, claro está, no jugaron seguramente el partido que la mayoría quería ver, sobre todo después de lo que había sido la exhibición futbolística del domingo ante Vélez en el Estadio Monumental. Excursionistas, un equipo recientemente ascendido a la Primera B Metropolitana, es decir, tercera categoría del fútbol argentino, plantó bien el juego dentro del terreno y es por eso que River tuvo que esperar hasta los primeros minutos de la segunda parte y aprovechando una situación un tanto infortuita para el otro equipo y de esa manera abrir el marcador. Después, de la mano de los pibes, terminó extendiendo el resultado y el cotejo terminó con una goleada 3-0 prácticamente sin atenuantes. Entre otras de las cosas destacadas, Franco Armani contuvo un penal cuando el más grande estaba ganando por tan solo 1-0 y ratifica el buen momento que está atravesando en este comienzo de 2024. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, dando un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron el partido de ayer frente a Excursionistas como titulares. Armani fue el arquero y verdaderamente fue una de las grandes figuras del partido. Es verdad que no tuvo después mucho trabajo más allá de ese penal, pero estamos hablando de que atajó un remate de los 12 pasos que el arquero lo festejó como un gol. Es cierto que siempre es difícil para los guardametas tapar penales, pero a Armani se lo ha criticado mucho, sobre todo por lo que sucedió el año pasado en la eliminación con el Inter de Porto Alegre, y es por eso que este penal atajado, además de permitirle a River tener tranquilidad en el partido, lo pone obviamente como una de las grandes figuras del cotejo. Agustín Santana hizo su debut en el lateral derecho, jugó un buen primer tiempo. En el comienzo del segundo bajó su rendimiento, también tiene mucho que ver el tema de que no jugó prácticamente en este 2024 porque solamente disputó un par de amistosos con Defensa y Justicia, pero este era su primer compromiso oficial, fue reemplazado por Herrera, veremos quién sigue como titular el siguiente fin de semana. La dupla de centrales conformada por Paulo Díaz y Ramiro Funes Mori, por el lado del chileno, gran partido y encima fue él quien arrancó el primer tanto con un muy buen pase filtrado hacia adelante. Por el lado de Funes Mori venía teniendo un buen cotejo, un correcto desempeño, pero en la previa del penal que Armani le comete al jugador de Excursio, no llega a cortar el balón y quedó a medio camino. El lateral izquierdo fue Héctor David Martínez, que no tuvo en general un buen cotejo, sobre todo porque en ofensiva no pudo darle al equipo absolutamente nada por ese sector y se notó muchísimo cuando en la segunda parte ingresó Enzo Díaz. Lo más positivo en cuanto a que Martínez ya ha sido titular es que justamente Enzo Díaz pudo descansar. En la mitad de la cancha, Rodrigo Aliendro terminó siendo el número 5. De Michelis decidió que no jugaran ni Fonseca ni Villagra en este cotejo, por lo menos desde el arranque, y Aliendro también fue uno de los mejores del encuentro. Bien a la hora de cortar la pelota, tiempista, en el momento de hacer los relevos muchas veces, estuvo cubriendo a los laterales cuando estos se fueron al ataque y además también muy bien con la pelota en los pies. A su lado jugó Agustín Palavecino, que es cierto que no cometió errores, pero en la posición en la cual juega Palavecino se le pide un poco más, que sea más participativo y que sobre todo se destaque de mitad de cancha hacia adelante. No tuvo malas intervenciones las pocas veces que le tocó participar, pero Palavecino es un futbolista al cual tiene que aprovechar, por ejemplo, su pegada de media distancia, y la realidad es que nunca remata de afuera. Por eso mismo me parece que termina siendo un cotejo correcto, porque como dije no tuvo ningún tipo de falla, pero en definitiva se necesita mucho más de un jugador que juega al lado del mediocampista central. Los otros dos volantes terminaron siendo Nacho Fernández, de correcto encuentro. Me parece que si bien no tuvo el despliegue que había mostrado el pasado fin de semana ante Vélez, la realidad es que este Nacho por lo menos está teniendo una mejoría en relación a lo que fueron los dos primeros partidos ante Argentinos y Barracas. Y el otro volante fue Franco Mastantuono, que quizás no fue la figura del partido porque tuvo algunos aciertos, también en algunas oportunidades dio algunos pases mal, pero termina siendo para mí el jugador más destacado por el hecho de convertir un gol y de esa forma ser el futbolista más joven en la historia de River en marcar un tanto de manera oficial. Los delanteros fueron Colidio y Borja. Por el lado del ex Tigre jugó un flojo primer tiempo y un correcto
segundo tiempo con buenas intervenciones, sobre todo a la hora de esquivar a los futbolistas rivales. Me parece que en la primera parte Excursionistas lo marcó muy bien con la línea de 5 y cuando tuvo que pasar a jugar con línea de 4 para ver si podía empatar el partido, ahí Colidio tuvo algunas más facilidades como para mostrarse mejor, y por el lado de Borja tuvo pocas acciones en las cuales tuvo que intervenir, pero siempre que interviene termina destacándose. Además de abrir el marcador, tuvo un par de individualidades interesantes que pudieron servir para convertir otros goles, aunque en esta oportunidad lamentablemente no se le dio. En el segundo tiempo hubo cambio de laterales, ingresaron Enzo Díaz y Herrera, ambos terminaron dando una asistencia del segundo y tercer tanto. También ingresó Agustín Roberto, que convirtió el tercer gol de River, y los otros dos futbolistas que ingresaron fueron Rodrigo Villagra, que hizo su debut con la casaca del más grande, y Ezequiel Barco, que claramente cuando está dentro del campo de juego le cambia la cara al equipo. Repasamos el partido brevemente con las acciones más interesantes que hubo. En la primera parte en general River fue el dominador de la pelota, pero no pudo rematar al arco con claridad. De hecho, en los primeros 45 minutos solo un disparo fue entre los 3 palos, por lo que seguramente había preocupación en el cuerpo técnico del más grande por el hecho de tener tanta posesión de la pelota. Estamos hablando de alrededor del 75% de la posesión del balón, y no podía verdaderamente transformar esa tenencia en situaciones claras para convertir. Un cabezazo de Borja desviado, un remate de Nacho Fernández que también se terminó yendo desviado, algunas acciones interesantes de Santana como lateral derecho en cuanto a algunas subidas, pero tampoco terminaban de ser lo suficientemente claras. Excursionistas poco y nada en ese primer tiempo, algo esperable. Está claro que el equipo de la tercera división del fútbol argentino lo que estaba esperando era que River se equivocara como se terminó equivocando en el segundo tiempo para generar alguna ocasión de gol. La realidad es que River sabía cómo se iba a dar el partido y finalmente el Millonario pudo abrir el marcador recién en el segundo tiempo. Luego de irse a los vestuarios, seguramente De Michelis habló con los jugadores y a los 4 minutos de la segunda parte, luego de una acción en la cual River aprovecha un descuido de Excursio, ¿por qué digo esto? Salió reemplazado uno de los centrales y cuando sale del campo de juego el equipo verde no hace el cambio al instante, es decir, hubo alrededor de 45 segundos en los cuales Excursionistas estuvo con 10 futbolistas y ahí es donde aprovechó River. Pase profundo de Pablo Díaz, rápido toque de Colidio para Mastantuono, remata de derecha, su pierna menos hábil, tapa el arquero y Borja prácticamente se la lleva puesta contra el central, contra el guardameta, y el colombiano marca su 6º gol en los 4 partidos oficiales que hubo en este momento en la temporada. Ha convertido absolutamente en todos y hasta podemos sumarle el tanto convertido en el amistoso contra el Pachuca de México y serían 7 goles en los últimos 5 cotejos. Enorme momento del cafetero que sin jugar quizás su mejor partido siempre termina estando por encima del resto de sus compañeros, sobre todo en el área rival. A partir de ahí parecía que River se iba a acomodar dentro del terreno de juego, sin embargo un error en la zona defensiva provocó que Armanis le convirtiera penal a Barrios. El mismo futbolista al cual le hicieron la falta terminó rematando y con la mano izquierda, un atajadón de Armani, no solamente contuvo el penal, sino que verdaderamente termina siendo una atajada muy pero muy importante desde lo estético. Armani lo festejó prácticamente como si hubiera convertido un gol y el compromiso siguió con el Millonario ganando por 1-0. A la siguiente jugada se vinieron las modificaciones, ingresaron Barco y Enzo Díaz, y de estos dos futbolistas arrancó el segundo tanto. Barco, cada vez que tiene la pelota en la mitad de la cancha, arranca y avanza hacia campo rival, y eso hace que los defensores no puedan detenerlo con facilidad. Labró bien a la izquierda para Enzo Díaz, gran centro atrás, remata a Colidio, y luego de un remote en Borja, el balón le queda en el botín zurdo a Mastantuono, que termina convirtiendo el segundo y su primer gol en primera división. Felicidad total para un juvenil del cual se espera muchísimo. Esperemos que De Michelis junto con su cuerpo técnico puedan llevarlo de la mejor forma posible. Y faltaba una jugada más en el partido, otra enorme pelota de Barco que le da una asistencia perfecta a un Marcelo Andrés Herrera que ya había ingresado en el lateral derecho, y el ex San Lorenzo toca el medio para que Roberto convierta el tercero. Un 3-0 que quizás termina siendo un tanto exagerado por el digno papel que hizo Excursionistas, aunque claramente en el segundo tiempo sobre todo River terminó sobreponiéndose a algunas cosas negativas que hubo en la primera parte y también sobre la mitad
del segundo tiempo con ese penal que contuvo Armani, y es por eso que el Millonario termina quedándose con la clasificación. Y vamos ahora a hablar de dos cuestiones un tanto particulares. Primero, lo que tiene que ver con el penal atajado por Armani. Si bien es cierto que recién ya hice un resumen de cómo fue la acción en la cual el Pulpo termina haciéndose grande y tapando lo que en ese entonces hubiera sido el empate de Excursionistas, la realidad es que hay mucho trasfondo en este penal atajado por Armani. En cuanto al contexto, la jugada se inició con un propio arquero que terminó siendo responsable de la falta que terminó en el tiro desde los 12 pasos. Eso además le suma un aliciente, porque se puede decir, más allá del momento general que está pasando Armani con los penales, se puede hablar de que Armani también estaba solucionando un error suyo, que si bien es verdad no es 100% suyo, porque como también mencioné durante el video, hay un fallo grande de la defensa, sobre todo de Ramiro Funes Mori, que no llega a cortar el tiempo. El remate fue inclinado levemente a la derecha, pero Armani atajó bien arriba con su mano izquierda y mantuvo el 0 en el arco de River por los 32avos de final de la Copa Argentina. Es verdad que quizás a Armani se le pega de más en el sentido de que no ataja penales, más allá de que ha contenido algunos disparos de los 12 pasos en el último tiempo. Si nos vamos de hecho a la última serie que tuvo que jugar River por penales el año pasado frente a Rosario Central en las semifinales de la Copa Liga Profesional, el Pulpo atajó un penal. Lo que sucedió, y motivo por el cual River no terminó clasificando a la final de este certamen, fue porque el conjunto millonario erró los 4 penales que ejecutó y el arquero rival atajó 3. Armani solamente pudo contener 1, y en la serie contra Internacional de Porto Alegre, que es cuando más se le ha castigado porque el equipo brasileño pateó 10 penales y Armani no pudo atajar ninguno, más allá de que, como dije, para mí es un tanto exagerado porque también el guardameta rival, que era nada más y nada menos que Sergio Rochet, hoy por hoy arquero titular de la selección uruguaya, tampoco había podido atajar ninguno. Los 3 penales cerrados, los 2 de River y el que falló el elenco de Porto Alegre, fueron desviados. Ninguno de los arqueros había atajado ningún penal. Y después es cierto que no ha tenido tantos penales atajados Armani en su ciclo en River. Se le recuerda uno frente a Patronato en Paraná, cuando el Millonario ganó por 1-0 con gol de Borja. Uno frente a San Lorenzo, atajado a Huguita Fernández, el más grande ganó aquel encuentro por 1-0. En los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, Armani ataja 2 penales en la serie frente a Cruzeiro de Brasil, permitiendo que el Millonario avance a la siguiente instancia, pero en general no ha tenido tanto suerte atajando penales, mientras vistía la camiseta de River, porque en Atlético Nacional, por lo menos en ese entonces, era uno de los mejores atajadores de penales del continente. Esperemos que pueda volver a ser ese arquero, únicamente refiriéndome a los penales, porque en todo lo demás Armani verdaderamente es sensacional. Ya había tenido 3 muy buenos rendimientos en los primeros 3 cotejos del más grande en la Copa Liga Profesional, y ahora le ha tocado lucirse en la Copa Argentina. Y no podemos no hablar en este video de Franco Mastantuono, que se ha convertido en el jugador más joven en la historia de River en convertir un gol en un partido oficial. Además de tener una zurda exquisita, verdaderamente este chico tiene un nivel de madurez y una educación inusual para un pibe de 16 años. Estamos hablando de un joven que todavía no terminó la escuela secundaria, que sigue estudiando, pero que seguramente el fútbol le dará todos los réditos que él va a esperar a lo largo de su vida. Hoy, en este momento, luego de lo que fue el cotejo ante Excursionistas, se puede decir que cumplió un sueño. Ya lo había cumplido, por lo menos por dichos del propio futbolista, en la primera jornada de la Copa Liga Profesional, cuando había debutado en la primera división frente a Argentinos Juniors. Después le había tocado jugar su primer partido como titular en la segunda jornada en la cancha de Lanús frente a Barraca Central, y ahora le ha tocado convertir su primer gol con la camiseta de River en un cotejo oficial. Como dije recién, es el jugador más joven de toda la historia del club en marcar un tanto en un partido por los puntos. Lo hizo con tan solo 16 años, 5 meses y 24 días. Acaba de superar el registro que tenía Javier Saviola, que en 1998 había convertido su primer tanto en primera división con 16 años
años y 10 meses. Mastantuono lo hizo 5 meses antes y estamos hablando de un juvenil que va a romperla en River, sinceramente. Lo más seguro es que en algún que otro partido le toque seguir siendo titular, en otro va a ir al banco de suplentes. Es más, de los 4 partidos oficiales que ha jugado hasta ahora, Mastantuono ha sido titular en 2, ha ingresado en los otros 2 restantes desde el banco. Es un chico al cual hay que ir llevando, a mi entender, no de a poco, pero sí bien. Esto quiere decir que no tiene que ser titular absolutamente en todos los compromisos para cargarlo de una presión extra, pero cada vez que está dentro del campo de juego, algo distinto puede pasar. De hecho, ya en la primera parte se hizo cargo de un tiro libre que terminó pegando en el ángulo. Estuvo a punto de ser él quien iba a abrir el marcador en este difícil duelo del Millonario ante Excursionistas. Lamentablemente, el palo y el travesaño, porque pegó en el vértice justamente del arco, evitaron que fuera el joven de 16 años quien pusiera el 1-0 en este partido en cuestión. Pero lo de Mastantuono es verdaderamente sensacional porque ya quedó en la historia del club y difícilmente alguien lo pueda superar con el correr del tiempo. Es verdad que en su momento, cuando Javier Saviola convirtió su primer tanto en Jujuy contra Gimnasia, teniendo 16 años y 10 meses, en ese entonces seguramente alguien también haya dicho es imposible que lo supere. Y finalmente apareció Mastantuono y pudo superarlo, aunque tuvieron que pasar 26 años. Por eso mismo, en el corto plazo Mastantuono seguirá teniendo este récord y por lo pronto es para muchos la mayor joya de todas las divisiones inferiores, no solamente de River, sino del fútbol argentino. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el corto plazo en el mundo River, descanso no de entrenamientos porque ya el plantel está practicando con la mente puesta en lo que va a ser el partido del domingo, pero por lo pronto este jueves van a entrenarse totalmente liviano y entre el viernes y el sábado De Michelis empezará a definir el equipo para verse las caras contra Riestra, en un duelo que quizás por el rival al cual se tiene que enfrentar el Millonario no sería de tanta exigencia. Riestra también va a tener el mismo tiempo de descanso que River porque jugó también ayer por Copa Argentina. En un partido muy polémico le ganó 1-0 a Comunicaciones. Pero hay que tener en cuenta que el duelo frente a Riestra se va a jugar en una cancha con un pésimo estado del campo de juego y el pronóstico para las 17 horas en Argentina del próximo domingo dice que va a ser 40 grados de sensación térmica, por lo que River le espera un partido verdaderamente muy agotador. De Michelis hizo descansar a 5 futbolistas en este partido frente a Excursio en relación al conjunto que goleó ante Vélez. Veremos si hace descansar a algún jugador distinto el próximo fin de semana cuando enfrente a Riestra. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.